Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y he estado buscando a ver si veía alguna noticia interesante, pero no tenemos noticias para empezar. Así que vamos a comentar. Bueno, he leído por ahí que, por ejemplo, el volumen en Corea del Sur había aumentado mucho, alcanzando niveles, volumen en el mercado de las criptomonedas, alcanzando niveles de los mercados tradicionales, etcétera, pero no eran lo suficientemente interesantes las noticias. Había muchas noticias de NFTs, como últimamente hay. Algunos pues empezando a quererlo comparar con la burbuja de las ofertas de monedas de las ICOs que hubo en el 2017. Yo también creo que está en burbuja ese mercado, que estallará esa burbuja y tendremos caídas bastante importantes en todas esas monedas. Pero bueno, todavía pues quizás pase un tiempo hasta que estalle la burbuja. Y espero yo que con el estallido de esa burbuja, las que se han quedado un poco atrás, monedas un poco más clásicas, como pueden ser pues, Algorand, Atom, Aave, todas estas que se han ido un poquito para atrás, Compound, estas de finanzas descentralizadas, que se han ido un poco para atrás, pues recuperen algo también en cuanto se produzca el estallido de esa burbuja, ¿no? Espero que ese estallido no se limite o esté limitado a ese tipo de monedas y a ese tipo de tokens, y espero que no afecte al resto del mercado porque sería una pena que se llevase por delante el resto del mercado por un puñado de monedas, ¿no? Que están ahora mismo en un FOMO tremendo, ¿no? Bien, el Bitcoin lo seguimos teniendo por encima de los 60.000, ahí anda oscilando entre 59.000 y pico, 60.000 y pico. Está muy positivo. Vamos a ver cómo abre la semana. La semana la ha cerrado muy bien. La vela semanal ha sido, pues si ponemos aquí el gráfico semanal, ha sido muy positiva, como veis, rompiendo los máximos anteriores, y eso sigue siendo muy alcista como para que esta semana continuemos con subidas posiblemente hacia la zona de los 68.000, incluso 70.000. No me extrañaría que esta semana nos acercásemos a los 70.000 en algún momento de la semana de aquí al domingo que viene, ¿no? Tenemos bastante tiempo para hacerlo y tiene bastantes posibilidades, ¿no? Bien, no sé qué más comentaros de esto, porque como solemos empezar con noticias, pues se nos queda un poquito hoy escaso el comienzo del vídeo, pero es que no hay mucho que comentar porque se están centrando mucho en ese mercado de los NFTs y se están centrando también mucho en el avance de precios del Bitcoin, pero sin decir nada interesante como todos los fundamentales que hemos tenido las semanas pasadas. En cuanto tengamos alguna noticia interesante, la volveremos a comentar, evidentemente, seguramente cuando empiece la semana y empieza a moverse el mercado, pues empezarán a salir también noticias fundamentales. No sabemos quién está comprando fuerte, pero sabemos que hay alguien fuerte comprando, porque no es normal si no estas subidas de precios. Los pequeños inversores no llevarían el precio a estos niveles. Y vamos a ver qué noticias nos surgen la semana que viene. También había habido algún comentario de Elon Musk en su Twitter, que siempre anda enredando. Había puesto algo de un perro Shiba, y yo creo que intentando pumpear Dogecoin, y esta vez le ha salido el tiro por la culata porque debe haber una moneda que se llama SIB, que también hace referencia a ese tipo de perro, y es la que ha subido un 300%. Seguramente quería pumpear Dogecoin y el chiste ya no tiene gracia, entonces ya no lo pumpea, ¿no? Bien, vamos con el análisis. Bueno, no os he comentado lo de siempre. Tenéis ahí el link de referidos para abriros cuenta en Binance. También tenéis el link de BlockFi. Tenéis ahí el link, ¿eh? No hace falta que pongáis el partner porque ya os lo pone al entrar con ese link, para el que quiera tener ahí ahorros en BlockFi, que le estén dando un 6% de interés en Bitcoin, o si no, otras monedas que también están dando un porcentaje interesante. Bien, vamos con el análisis. No hay mucho que decir más que lo que hemos visto ahí en el otro gráfico en el que teníamos en Binance. El movimiento sigue siendo alcista, la vela de hoy es un poquito correctiva, pero es normal, consolidando la gran vela que hizo ayer. También decíamos que no era bueno dejar mucho hueco. Yo creo que sí que le queda un hueco porque el viernes estábamos más abajo, no sé si lo cerrará. Supuestamente sí lo debería cerrar, debería irse quizás hasta esta línea de tendencia, que era donde inició el movimiento alcista, pero para eso tendría que consumir un poco de tiempo y quizás caer un poco hacia la zona de los 58.500. Desde ahí
Veríamos a ver si rebota de nuevo o corrige un poquito más. Pero yo creo que como mínimo caer a 58.500, 600 debería ser esa zona de soporte donde iniciar nuevos movimientos alcistas. Aún así, como decíamos, en el gráfico semanal, que es otra cosa, que no es tan a corto plazo como este gráfico de una hora que puede caer a esta zona de por aquí, en el gráfico semanal pintaba muy bien y pintaba que durante esta semana podría acercarse a los 68.000, 70.000. Así que sigue siendo un gráfico bastante alcista, ¿no? Seguramente otra línea importante a tener en cuenta durante la semana será esta línea bajista que está ahora dominando el corto plazo, las últimas horas, porque en el momento que supere esa línea volveremos a atacar los máximos y cuando ataquemos los máximos vamos a volver a romper los máximos porque hay FOMO entre los grandes inversores, aunque los pequeños no tengan FOMO, porque los pequeños inversores lo que tienen más bien es miedo en estos precios, los grandes están jugando en otra liga y para ellos comprar a 60.000 es como cuando un pequeño inversor estaba comprando a 300, porque ellos saben dónde va a llegar. Saben, tienen todos los datos de lo que está pasando y todo el dinero que está entrando. Nosotros también tenemos bastantes datos, pero siempre estamos con easy, easy, easy. Lo hemos comentado muchas veces, los easys no te llevan a ninguna parte. Easy no sé qué, easy no sé cuál. Pues si vas a estar pensando así, métete en casa, enciérrate en una urna, porque claro, y si sales a la calle y te cae un tiesto en la cabeza, y si sales a la calle y hay tormenta y te cae un rayo, y si no sé qué, pues métete en casa, enciérrate, no hagas nada. Te metes en una urna, sales justo para comer ahí y así, aún así, vete tú a saber, porque y si la comida está envenenada, y si la comida te hace que te pongas malo y te mueres. Pues sí, sí, pues vale. Si vives en los ISIS, no te metas en el Bitcoin. Bien, vamos con las altcoin y luego miraremos a ver al cierre del vídeo qué tal anda, porque ya queda 1 hora y cuarto para cierre de la vela y siempre suele haber movimientos interesantes a última hora, justo antes del cierre. Vamos a ver, One Inch sigue cayendo, pero yo creo que ya está en una zona donde puede hacer mínimos ya. Estas últimas velas, aunque la de hoy baja un poquito más, estas tres últimas velas ya no están siendo bajistas. O sea, mientras no haga una vela adicional a estas así, mientras no haga un estilo de vela de estas, todo lo que haga por esta zona, de momento es como querer hacer un suelo. Y querer hacer un suelo por aquí puede llevarle a en un par de días tener un rebote interesante. Quizás algo así, ¿vale? Voy a dejarlo dibujado por si acaso. No es que me guste mucho dejar dibujado en estos gráficos porque no se comportan igual que el Bitcoin. Y igual fallaré seguramente, pero lo voy a dejar ahí por si acaso. Porque normalmente cuando empiezan a frenarse así es porque quieren rebotar otra vez. AVE lo mismo. Está bajando hoy y está perdiendo lo que ganó ayer, pero las tres últimas velas más o menos están en el mismo nivel. Y no me extrañaría que en algún momento hiciese algo así también. Una subida hacia esta zona, por lo menos. ¿Vale? No me extrañaría nada que hiciese algo así. Cardano, zona de compra para ir acumulando, porque puede bajar más, podría bajar hasta esta zona de los 1620, pero esta zona es zona de ir acumulando Cardano. Ahora es cuando hay que comprar, cuando nadie está hablando de Cardano ya. Hace 3 semanas todo era Cardano, Cardano, Cardano. Cardano iba a ser, no sé ya, le iba a pasar al Bitcoin por lo menos. Porque ya la gente estaba hablando de precios, va a ir a 10, va a ir a 100, va a ir a 1000, o sea, locuras absolutas, porque nadie calcula. Cuando dicen esas cosas, es que es gracioso, nadie calcula la capitalización que sería Cardano a 1000, pero es que Cardano a 1000 es que no puede ser, que sería como no sé cuántas veces la capitalización del Bitcoin, que no puede ser, que la gente se le va la olla mucho, que no calculan nada, que hay que tener en cuenta el número de monedas que existen. Pues bueno, ahora que se le ha pasado a la gente esa euforia loca de decir Cardano a 100, Cardano a 1000, pues ahora si piensas un poco, sí que es momento ya de volver a entrar, porque está otra vez en niveles más o menos adecuados.
Buenas subidas tenemos por esta zona, AGI rompiendo los 438, con posibilidades de subir hacia los, los 545, que es una resistencia que tiene antigua por aquí. 500, sí, más o menos, bueno, no, 500, a ver, un segundito la vamos a dibujar. Esta zona de por aquí, sí. Sí, 545, ahí he marcado 549, porque más o menos es este punto de aquí, estos puntos de aquí y estos puntos de aquí. Esa es la resistencia donde podría ir AGI. Aion también un 23% de subida que rompe la resistencia de los 460, tenía también una resistencia un poquito más abajo en 422 y ha salido con fuerza al alza, lleva ya 4 días subiendo y puede continuar con ese movimiento, quizás hacia la zona de los 649. Algorand también empieza a rebotar, buena vela. También posibilidad de ir al alza los próximos días, quizás con velas interesantes. Vamos a dibujar alguna vela también de las que podrían ocurrir los próximos días. Quizás algo así. Quizás algo así. No me extrañaría verla enseguida en la zona de los 2382. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. ANT rebotando también en la zona de soporte que hablábamos ayer, estos niveles de los 915, ha llegado hasta los 1000. ARDR también empezando a subir, fijaros dónde ha llegado a estar, 468, está a puntito de romper esa resistencia de los 437, puede subir bastante. Vamos a ver cómo abre la siguiente vela. AirSwap recupera bastante de lo que iba perdiendo durante el día y parece que puede volver a ir hacia esos 572, que nos ha dejado claro que es una zona de resistencia muy fuerte porque no ha sido capaz de pasar. A ver si en el siguiente intento lo consigue. Atom está un poquito también olvidada, pero también parece que en cualquier momento puede reaccionar con una vela alcista importante. Pues sí, quizás una cosa así. Estoy dejando muchas velas dibujadas, me parece que voy a tener que borrar muchas los próximos días. Bien, audio parece que está estable en los máximos y parece que quiere consolidar de nuevo para volver a salir al alza. Fijaros desde dónde viene, también una buena subida de audio. AVA, a la mañana decíamos que se estaba empezando a activar, tiene resistencia en los 682, si pasa de esos 682 podría seguir subiendo. AXS rebota de nuevo en la línea de tendencia, un 20%, está subiendo muchísimo en estos últimos días. Pero lo que digo, la línea de tendencia es muy vertical y a la mínima puede romperla y caer bastante. Podría caer a la mitad de precio, pues fijaros que está en 10.000, podría caer a 5.000 y pico. Van sigue mal, pero también desde esta zona podría empezar a rebotar. Balancer, que hace mucho que no la miramos, rebota justo en un soporte hoy, parece que se activa. Si hubiese retrocesos sería interesante entrar en la zona de 8.219 más o menos. Basic Attention Token me sigue pareciendo que está bien, me sigue pareciendo con ganas de subir, pero no termina de arrancar y necesita un mercado un poco más optimista en las altcoins para empezar a subir. Bell tiene un 24% de subida, hemos hablado muy bien de ella estos últimos días, el soporte es la zona de los 4.429, desde ahí parece que empieza ese movimiento alcista, rompe la resistencia de los 5.864 y todavía podría seguir subiendo hacia la zona de 7.200, que fijaros, desde esta zona de aquí es como un 80% de subida, es mucha subida. Binance, ligera corrección, ligeramente por debajo del soporte, pero desde ahí podría volver a rebotar hacia esa zona de los 54.000, más o menos. Vamos a ver qué más hay por aquí. BTCST, un 20% de subida, rompe la resistencia, el máximo ha tocado 73.282, era la zona de venta que decíamos, así que el que ha querido vender ha podido salir ahí. Vamos a ver qué más hay por aquí. CHR vuelve a subir, la corrección de ayer fue bastante fuerte, pero
hoy ha vuelto a rebotar. Yo creo que va a seguir corrigiendo y corregirá bastante, porque se han disparado muchísimo, pero aún así todavía mantienen un poco de fuerza. Es decir, la burbuja todavía no ha explotado. Está a punto de explotar, pero no ha explotado. Chiliz lo mismo. Vuelve a subir un 12%, pero todavía no parece haber explotado la burbuja. Compound, otra que también creo que está a punto de rebotar hacia la zona de los 8.899. Coti corrigiendo, a la mañana decíamos que posiblemente rompa esta línea de tendencia alcista. CTSI subiendo bien, recupera los 446. El día 12 parecía que cogía mala pinta y que podía bajar hasta la línea de tendencia, pero se dio la vuelta rápidamente y vuelve a estar bastante bien. DAS sigue medio moribunda, como un zombie, como hemos dicho muchas veces. Digibyte en los 100 también es zona de entrada, yo creo. Pues puede ir hasta 120, 125 tranquilamente, que es un 20-25% de subida. Día está en 480, también intentando romper esa línea de resistencia. Creo que está muy bien, creo que puede tener bastante recorrido. Dogecoin pierde los 100. Ya hemos visto que el efecto Elon Musk ya parece que no tiene efecto. Todavía está bastante arriba. Yo para estar en el día 14 está demasiado arriba. Yo pensaba que para final de mes estaríamos en 50, pero a este paso pues igual aguanta por encima de los 82 y le cuesta más tiempo bajar a los 50, ¿no? Porque la están queriendo calentar mucho y no la dejan caer de momento. DOT rebota en el primer soporte, pero no es un rebote suficiente. Mientras no rebote con más fuerza y supere las dos primeras velas bajistas que tiene aquí, la del día, bueno, las dos primeras, las dos últimas quiero decir, la del día 12 y la del día 13 de marzo, mientras no supere esas dos velas, pues será difícil que rebote y aunque hoy está subiendo, todavía podría perder el soporte y seguir cayendo, ¿no? Elrond sigue bajando, tras la ruptura de esa línea de tendencia alcista se está comportando bastante mal, aunque la vela de hoy nos deja mecha por debajo, puede ser señal de que quizás quiera rebotar en esa zona. Elf también bastante floja, no termina de arrancar. ENJ 24% de subida de nuevo, otra de las que está totalmente disparada. Fijaros que viene subiendo desde los 900, es decir, se ha multiplicado por más que por 4 en muy poco tiempo. Y nada, pues no se puede decir mucho. Línea de tendencia acelerada y en cuanto rompa esa línea pues corregirá, pero de momento pues está totalmente fuera de control. Ya veis, en máximo histórico casi. Bueno, no, tuvo aquí una subida superior en algún momento, pero vamos, tremendo, ¿no? EOS sigue cayendo. Bueno, por lo menos no pierde los mínimos de estos últimos días, pero pierde gran parte de lo que había ganado ayer y sigue sin levantar cabeza. Debería empezar a ir hacia la zona de los 760 y romper esa zona para ir hacia los 912, pero ahora mismo le pilla bastante lejos, ¿no? Ethereum, pues tampoco levanta cabeza. Está un poco mejor que a la mañana, se separa un poquito del soporte de los 0,03067, pero tampoco es que esté como para tirar cohetes. Aquí vemos, por ejemplo, Everex con una subida del 18%, moneda que no la he estado siguiendo para nada, pero que parece que se está activando. Y viendo todos los movimientos especulativos que estamos viendo en pequeñas monedas, da la impresión de que esta puede ser una gran opción para mañana, porque está a puntito de superar esos 1466 y eso le puede dar un gran impulso para las siguientes horas, ¿no? Ese nivel, si lo rompe, puede salir al alza con fuerza, quizás hacia la zona de 1841, que no está nada mal. Fed sigue subiendo un 10%, aunque menos que a la mañana, también muy disparada esta moneda. Phil, otra que también se está empezando a activar, está rompiendo una resistencia en los 8.380 y luego tiene otra muy importante también aquí, justo donde se está frenando ahora, que si la pasa, pues no tiene resistencia hasta la zona de los 11.819 y está en 9.000, es bastante subida. FTM recupera un poco, pero el aspecto técnico sigue siendo malo, sigue siendo aspecto de seguir cayendo en principio.
GRT tampoco levanta cabeza, aunque parece que se frena un poquito esa caída y podría quizás darse la vuelta en cualquier momento. Hasgraph, subida espectacular, rompe los 540 que tenía de resistencia y el comportamiento está siendo excepcional. Era una moneda que había pasado muy desapercibida todo el final del año pasado, bueno, desapercibida y bajista en realidad. Y en enero pues se reactivó, aquí estuvo mucho tiempo haciendo un movimiento lateral que no se sabía muy bien hasta dónde iba a ir. Nosotros hablábamos que tenía que corregir hasta 203. La corrección fue puntual en el día 23 de febrero de ida y vuelta y después a partir de ahí consolidó y empezó esta gran subida que de momento le ha llevado a multiplicar por 3 desde esta zona de soporte de los 203. ICX sigue bajando y de momento no tiene pinta de darse la vuelta. No tiene pinta, pero bueno, en cualquier momento también, si el mercado se pone positivo, empezará a girarse. IOTA también bajando un poquito estos últimos días, oportunidades para seguir entrando a precios más económicos, cuanto más abajo mejor. JST a puntito de romper la resistencia de los 120, si rompiese esa resistencia de los 120 se podría ir hacia los 149. Iris, que me la he saltado, también está en una zona de soporte con posibilidades de ir hacia la zona de 340. Cava cayendo un 6%, no ha podido con los 10.324, pero seguramente lo volverá a intentar estos días. Y bueno, esta sí que tiene bastante potencial en cuanto supere los 11.775, es una zona de resistencia importante. Y la siguiente zona de resistencia importante no sería hasta la zona de 16.000, 16.300 más o menos. Entonces puede tener bastante potencial. La línea verde hará de resistencia y ahora mismo la línea verde está pasando por más o menos los 13.500. Hasta ahí podría llegar en un primer momento. Y luego ya decimos 16.000 quizás sea la resistencia más importante. Kyber Network, zona de compra también, esa zona de 3.600, a la mañana estaba 3.576, se ha podido comprar a 3.600 hoy tranquilamente. Link rebota un poco, ya decíamos que desde esta zona puede rebotar un 7, un 10% tranquilamente, pues está en una zona muy importante, si no rebota ahí ya apaga y vámonos, entonces es muy fácil que en esa zona intente rebotar. Lead, que algunos de los otros días la hemos analizado, creo que ayer, porque decíamos que estaba volviendo a este nivel, dibujábamos esta línea bajista y decíamos si supera esa línea bajista posiblemente salga al alza y es lo que ha conseguido hacer, superar esa línea bajista y rebotar con fuerza. Litecoin sigue mal, no levanta cabeza y además el comportamiento es muy errático porque de repente sube un día, luego otra vez baja, está en los mínimos, no termina de salir, la gente empieza a coger un poco de confianza y de repente otra vez para abajo, no está teniendo un buen comportamiento desde luego. Mana un 9% arriba, está empezando a dejar mechas por arriba, eso es señal de cansancio seguramente y tendremos caídas fuertes en cualquier momento. Matic ya parece que está empezando a corregir un poco más en serio, porque estos últimos días pues ya decíamos que también estaba dejando mechas por arriba y se había alejado demasiado de la línea de tendencia. Maker sigue cayendo, no termina tampoco de levantar cabeza, pero bueno, esta tendencia bajista ya dura demasiado y en cualquier momento se va a girar. Esto es lo normal, ¿no? Nano sigue cayendo, casi ha tocado los 817 y ha rebotado un poco, pero yo creo que esa zona la va a perder y va a continuar con ese movimiento bajista. Nier también cayendo fuerte, se tiene que acercar a esa línea de tendencia que pasa más o menos por la zona de los 980. Neo también no termina de arrancar, sigue cayendo, todavía no tenemos dónde colocar esta línea, estamos buscando el punto en el que se gire para colocar esta línea de tendencia. Bueno, aquí no hay nada más. Ocean vuelve a subir un 11%, al final ha aguantado el soporte que tiene aquí intermedio en esta zona de los 2.278, lo voy a dibujar porque ya que se ha comportado bien, ahí, y en esa zona ha aguantado y ha conseguido ese rebote importante hoy del 11%. OGN
está terminando mal. Perder esta zona de los 1334 no es bueno. Seguramente buscará apoyo otra vez en los 1107 y desde ahí tendrá que volver a arrancar. Omísego no sube, pero tampoco cae mucho más. Ya también está en una zona donde poco más se puede caer y desde ahí seguramente empezará a rebotar con fuerza. Harmony One rompió la resistencia estos últimos días en 69, no la ha estado siguiendo y después de consolidar pues ha salido al alza con mucha fuerza. En el histórico vemos cómo está superando resistencias importantes de los máximos de agosto del año pasado y eso es bastante notable, ¿no? Bastante notable que supere esos máximos. ¿Qué más hay por aquí? Ontology sigue por debajo de la resistencia, que son los 193. No ha podido aguantar por encima, a ver si vuelve a intentar ponerse por encima de ese nivel. Pearl también subidas bastante verticales. Estos últimos días había roto la resistencia de los 193 y lo único que ha hecho estos días ha sido subir y subir. ¿Qué más tenemos por aquí? QLC, un 8% de subida también, por encima de los 133, acercándose a los 173 seguramente. QSP rompiendo también resistencias, a puntito de cerrar por encima de los 149, eso sería también bastante importante para que siga subiendo hacia esa zona de 186. Qtun también queriendo hacer suelo, la vela de hoy parece que intenta darse la vuelta. Nos hemos saltado esta KQC, que también lleva varios días subiendo. Es una moneda poco líquida, pero que se está comportando últimamente también bastante alcista. Fijaros que ya lleva desde los 34 que rompió, pues casi ha hecho un por 2, ¿no? Porque ha estado en 60, le ha quedado muy poquito para hacer un por 2. De todas formas, no es muy recomendable esa moneda. RIF parece que se vuelve a activar. Ayer la vela al final no terminó muy bien, pero hoy parece que sí que quiere terminar bien, claramente por encima de los 80 en este momento. Quedan 55 minutos para cerrar el día y si superase esa zona de los 86 podría volver hacia esa zona de los 95 en el corto plazo. REN sigue con caídas, es zona para seguir acumulando, creo que es buen precio. Llevamos diciéndolo desde los 2100, 2200 y seguimos pensando que es buen precio. Esta moneda seguramente en cualquier momento rebotará y empezará a dar ganancias de nuevo. 2% de caída en RLC, que no termina de romper esos 4200, aún así la vemos bien a medio plazo con posibilidades de subir bastante. Rose, una de las que hemos hablado notablemente estos últimos días y hemos dicho que se podía poner en subida libre y ahí está, 403, ya ha llegado a la zona que decíamos, zona de 400 y ahora ya no sabemos dónde podría llegar porque es que no tiene ninguna resistencia y podría seguir subiendo tranquilamente, no sabemos hasta dónde, quizás zona de 460, 470 podría ser hasta esa zona. Vamos a ver la vela nueva que abra porque si abre con fuerza seguramente irá rápido hacia esos niveles que estamos hablando. Pero un 34% de subida hoy ya es bastante notable. RSR estábamos hablando de que daba la impresión de que podía caer hasta 103. De momento está aguantando bastante cerca de 121, pero la vela de hoy si termina ahí puede hacer que nos acerquemos a ese 103 que hablábamos. Run sigue con tendencia bajista, ya lleva varios días cayendo y los últimos días bastante fuerte. No se puede decir mucho más, tendencia bajista claramente ahora. Se ha activado SNGLS que estaba muy muerta, llevaba mucho tiempo aquí en la zona de los 24, 25, 26. Estos últimos días empezó a subir y ha tenido entre ayer y hoy unas subidas muy fuertes. Parece que supera la primera resistencia que tiene en 44 y podría acercarse a los 76. Es una moneda que creo que es de las primeras que se cambió de Ethereum y no sé exactamente si se fue a Binance, Smart Chain o a cuál otra cadena, ¿no? Pero parece que empieza ya un poco a reaccionar, ¿no?
Fue hace tiempo cuando ocurrió eso. Sol estaba amenazando con romper la línea de tendencia alcista. De momento parece que en el cierre la quiere aguantar, eso es buena señal, pero no nos podemos fiar mucho porque hoy ha estado por debajo y eso es un poco también señal de debilidad. Lo que pasa es que si aguanta el cierre y mañana es una vela positiva, pues digamos que salvaría la situación. Aún así, pues hay que estar vigilando. Esta moneda Storg, que no la hemos comentado casi nunca, está también en una zona de suelo y estamos viendo cómo está queriendo hacer un escape al alza, rompiendo las primeras resistencias que son en la zona de 1423 y de ahí podría subir hacia la zona de 1700. Esta moneda, sí, está en Binance. No estaba seguro si estaba en Binance, pero sí. Vale. Stratis sigue estando en soporte. Esa zona en teoría es zona de compra. STX sigue estando también en zona de entrada. Esta zona es de ir haciendo compras. Todavía podría caer hasta 1700, pero desde aquí hasta 1700 sería compra. Fuel y Teta Fuel siguen subiendo. Bueno, de momento no terminan de corregir. La vela de ayer sí que era como principio de corrección. La vela de hoy rebota un poco, pero están más o menos en la misma situación que otras monedas como CHR, Chile, etcétera, que todavía no han empezado la caída en serio, pero ya están empezando a dar síntomas de cansancio. Y en este caso, pues igual, aunque esté subiendo hoy, ya está empezando a dar síntomas de cansancio. En el caso de Teta, pues esta vela también es más positiva que la de Teta Fuel, pero en principio creo que es como el canto del cisne antes de un movimiento bajista hacia la línea morada como mínimo. Tomo Chain rebotando, a la mañana comentábamos que esta zona era zona de compra, que podíamos ir otra vez a 4.600, no ha llegado todavía, pero ha llegado a 4.527, que ya es bastante subida, de momento ahora va un 10%, más todo lo que iba bajando a la mañana, pues posiblemente ya sea más de un 13-14% de subida desde lo que estaba a la mañana. Un fee sube, sorprendentemente, esta siempre me acaba sorprendiendo, cuando pienso que va a caer más no cae, había roto la línea de tendencia, la pinta no era muy buena y sin embargo rebota con fuerza un 9,5%. La que sigue para abajo es Uniswap, que esta sí que no, de momento no cambia el guión y va poco a poco hacia esos 41.397. BET más o menos estable, yo creo que va a seguir cayendo hacia la zona de los 97, pero bueno, está haciendo hoy una vela un poco positiva ahí en esa zona. VIP empieza otra vez a subir y además es que ya se está acercando mucho a esa resistencia de 152 y pasar los 152 le puede dar subidas fuertes hacia la zona de 200. BitT también queriendo romper la resistencia de los 1663 y con buen aspecto para los próximos días. UTK, que alguien me la pidió recientemente, ya que veo que está subiendo un 16%, la comento, rompe la resistencia que tiene en los 1010, esta zona de por aquí, y escapa al alza con mucha fuerza, por eso está subiendo un 16%. En principio da la impresión de que podría seguir subiendo, porque esa vela es una vela de escape, ¿no? Pero lleva también mucha subida. Lo normal hubiera sido entrar en esta zona de los 755, cuando hice esta vuelta aquí, y ahora ya pues entrar ahí es un poco peligroso. No me gusta entrar en sitios peligrosos, incluso aunque tengas potencial, sitio peligroso ya. Lo mismo que esta VRA, súper peligroso entrar ahí también. Después de toda esta subida que lleva, lo más probable es que en cualquier momento se dé la vuelta y luego para volver a llegar a esos precios pues lo tendrá muy difícil y pasará mucho tiempo. Wabi subida de nuevo fuerte hacia la zona de los 705 que se está comportando fenomenal desde que arrancó en los 380. OneChain corrigiendo, podía caer un poquito más y decíamos que otra vez para volver a comprar sería la zona de 1640, 1660. Aquí tenemos una subida también fuerte de Wing, que de momento con la vela de hoy rompe una resistencia en los 673, pero todavía debería superar los 757 para tener movimientos alcistas importantes. Así que habría que esperar, si estás dentro, a que rompa esa resistencia para tener mayores beneficios, ¿no? Si no estás dentro, pues igual no sé si es momento de entrar ahora mismo.
WRX, subida del 3%, ha estado subiendo mucho más durante el día, a los 977 ha llegado. Esa mecha que ha dejado posiblemente los próximos días vaya a intentar rellenarla e incluso romper al alza, pero la verdad es que ha subido bastante estos dos últimos días. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, SEM sigue bajando. A la mañana, aunque rebotaba un poco, ya decíamos que todavía seguirá bajando. Seguramente hablábamos de niveles, creo recordar, porque más o menos decíamos pues que quizás esta zona de los 400 o no sé. Todavía le queda bajada. Vamos a esperar. Stellar también bajando y también sin síntomas de momento de recuperación. Igual se recupera de golpe, cualquier día así de repente, pero en principio la pinta sigue siendo bajista. Monero rebota un poco, sí que tiene pinta de quizás rebotar a 4200. Ripple sigue bajando, 740 satoshis, cada vez peor. XVS también decíamos que está en zona en teoría de compra, aunque es peligroso que pierda esos niveles, hay que vigilar también. Si pierde este nivel, ojo, pues si no lo pierde, ahí es donde debería rebotar. ZK sigue mal también, 3% de caída y no levanta cabeza. Cílica empieza a caer y posiblemente vaya hacia la zona de los 240 más o menos, sí, 240, 242. Y ZRX disminuye las pérdidas hoy, solo un 1%, deja mecha por debajo y me da la sensación de que en cualquier momento va a empezar a reaccionar. O sea que atentos porque en cuanto llegue a esa zona de 2900, los que hayan estado comprados por todo este nivel, que supongo yo que tendrán media menos que 2900, pues salir ahí para tener unas mínimas ganancias aunque sea, ya que se ha comportado mal, ¿no? Y vamos con el Bitcoin otra vez a ver cómo lo tenemos ya cuando quedan 45 minutos para que cierre la vela diaria. Y ¿dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos, 60.553 ahora mismo. Buena vela esta última hora. Vamos a acercarnos que no se ve bien. Buena vela, está rompiendo esa línea bajista que decíamos, con lo cual, si esto continúa un poquito así y cierra la vela así, la siguiente vela, que es muy importante, es posible que vaya a atacar los máximos de nuevo y a marcar máximos por encima de los que hemos tenido hoy. El máximo ha sido 61.844, es posible que rompamos ese máximo en las siguientes horas. No quiere decir que luego el lunes vaya a ser totalmente alcista, pero sí que posiblemente marquemos un máximo en las próximas horas, aunque luego por la mañana quizás tengamos alguna pequeña corrección. Porque esta vela ya está rompiendo esta línea y nos está empezando a indicar que es posible que las siguientes horas sean positivas. Así que no hay mucho más que decir, no hay mucho más que contar. Sigue entrando dinero, dinero fuerte, porque si no, no estaríamos haciendo esto que estamos haciendo ahora mismo. Los pequeños inversores no están comprando en 60.700 ahora mismo, os lo aseguro. Si hay pequeños inversores comprando estos niveles, no son capaces de subir el precio, porque un pequeño inversor, pues si está acumulando cantidades pequeñas, no lo suficientemente grandes como para hacer estos movimientos, y siguen acumulando los inversores institucionales. Por lo tanto, ¿nosotros qué vamos a hacer? Aguantar con ellos y dejarnos que la corriente nos lleve, que nos lleve hasta donde nos tenga que llevar. Si nos tiene que llevar a 300.000, a 300.000, si nos tiene que llevar a 500.000, a 500.000. Es cuestión de esperar tiempo y tenemos todavía mucho tiempo por delante para el siguiente halving, 3 años y pico, y luego después de ese halving ocurrirá pues lo que ha ocurrido ahora con otro nuevo mercado alcista, o sea que por lo menos 4 años y medio para un objetivo de precios elevado, ¿no? Para el Bitcoin. Así que paciencia, pase lo que pase en el corto plazo, seguimos con nuestra estrategia de ir acumulando cada vez que podamos. El que haya acumulado ya lo suficiente, pues que esté tranquilo, porque hay gente que igual ya ha acumulado todo lo que tenía que acumular, pues solamente sentarse y ver el espectáculo. Ver el espectáculo de lo que va a pasar estos años con el Bitcoin. Y nada más, no hay mucho más que contar. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.